Quiero hablar ahora un poco de cómo se llega a las verdades de ciencia en nuestros días. Es a través de lo que denominamos el método científico. Este procedimiento consiste en hacer observaciones, formular a partir de esas observaciones algunas hipótesis que tienen la función de predecir y explicar lo que se supone que va a pasar. Para probar o descartar estas hipótesis, entonces diseñamos experimentos. Y del resultado de estos experimentos generalmente se llevan a cabo nuevas observaciones y así el procedimiento se repite una y otra vez, tantas veces que una vida humana no es suficiente. Cuando se hace una hipótesis, como les he dicho, se predice y se explica. Y muchas veces olvidamos que aunque el experimento solo controla un par de factores cada vez, tratamos de generalizar para todos los casos a partir de un solo experimento y eso no es posible. Las observaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué significa eso? Muchas veces podemos decir de algo que desde que éramos pequeños hemos observado o hemos visto o ya sabemos que sucede, pero jamás hemos tomado un registro de qué ha ocurrido en tal fecha, a tal hora, ni que hacía tal temperatura. Es decir, las observaciones cualitativas simplemente nos refieren una posible relación entre los factores, mientras que las observaciones cuantitativas tratan de asignar cantidad y una relación matemática entre esos factores. Creo que en este momento, antes de seguir hablando sobre el método científico, es importante entonces, si vamos a tratar de hacer observaciones cuantitativas, saber un poco de las cantidades en física. Las cantidades en física son constantes, variables y parámetros. Una constante, como su nombre lo indica, es una cantidad física que tiene un solo valor. No importa qué condiciones tengamos al realizar un experimento, su valor es el mismo. De hecho, es tan fiable su valor que se utiliza muchas veces para el cálculo de otras cantidades físicas. Tal es el caso de la constante de la rapidez de la luz. Muchas constantes se les pone el nombre de letras minúsculas o de letras en otros idiomas previos al castellano, como el latín o el griego. Las variables, por su parte, como su nombre lo indica, cambian su valor. No tienen un solo valor. Su valor cambia. Y los parámetros son variables, pero específicamente aplicadas a un experimento. En un experimento, cuando uno fija el valor de ciertas variables, le llama parámetro. ¿Por qué? Porque tratamos de controlar los experimentos realizando etapas en las que solamente haya dos variables para ver cómo cambia una en función de la otra. ¿Qué significa cambiar en función de otra cosa? Significa que una de esas variables, a voluntad, vamos nosotros a escoger qué valores va a tener. Y la otra, vamos nosotros a ver cómo está variando. Nuestra observación será esa. ¿Cómo está variando? Bueno, la variable cuyo valor yo fijo intencionalmente se llama variable independiente, mientras que la variable a la cual yo le voy a hacer la observación de cómo está cambiando se le llama variable dependiente.
En física, casi siempre, una variable independiente suele ser el tiempo, porque el tiempo no depende de que nosotros querramos aprovecharlo o no, él irá avanzando. Pero hay ocasiones en que el tiempo depende de otros factores. Por ejemplo, si estamos midiendo el tiempo en que se va a derramar el contenido de un tanque de agua y depende del orificio por el que esté saliendo el agua. Entonces, en ese caso, el tiempo no es independiente, el tiempo depende del tamaño del orificio. Una función importante es entonces conocer si estamos trabajando con constantes, variables o parámetros. En el caso, por ejemplo, del pan, para cerrar como ejemplo, si yo hiciese un estudio del precio del pan en función del tiempo, el precio del pan sería variable. El tiempo también es variable. Entonces escogeré medir o registrar el tiempo como variable independiente en función del cual observaré cuánto costaba el pan en el pasado y cuánto cuesta ahora. Eso sería la variable dependiente. ¿Cuáles serían los parámetros en este caso? Pues en este caso podríamos decir, bueno, ¿de qué pan me está hablando? ¿Dónde va a comprar ese pan? ¿Qué cantidad de pan quiere? Entonces, en este caso, todas esas cosas son parámetros. Y cuando voy a definir el experimento, digo, bueno, no el experimento, la medición, digo, quiero estudiar el precio del pan en función del tiempo, refiriéndome a moldes de 400 gramos vendidos en tiendas de la ciudad capital. Seguiremos practicando esto el día jueves, constantes, variables y parámetros. Por mientras, quiero que vayan leyendo lo que dice Isaac Asimov en el primer capítulo de Introducción a la Ciencia, donde podrás aprender más sobre la curiosidad y el método científico del que estamos hablando.